Jóvenes, buen día. Espero que hayan pasado un buen fin de semana, porque tenemos que terminar todo esto de inmunología para que den su segundo parcial. Muy bien. Entonces, hemos terminado los linfocitos NK. Hemos terminado, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, entramos ya a la parte de inmunidad. Y aquí vamos a ver la parte de linfocitos. Bueno, ¿qué es el sistema inmune? Que tenemos que últimamente ha estado muy discutido. Es tal vez uno de los mecanismos más grandes que se conoce de defensa de nuestro organismo. Su acción podría ser actuar inmediatamente cuando somos agredidos por moléculas tóxicas antigénicas a nuestro organismo. Muy bien. Está conformado por células y moléculas. Ya vamos a ver. Las células más se refieren a los linfo T y las moléculas a los linfo B. Muy bien. Entonces, evita la proliferación o podríamos decir la difusión de una infección, de una inflamación, y prevé la diseminación hasta donde puede de células tumorales. De esta manera evita el crecimiento, o podríamos decir el desarrollo rápido del cáncer. Y no solamente eso, sino también ayuda a la eliminación de todos estos, podríamos decir, de todas estas moléculas que han muerto o que han envejecido y tienen que ser expulsadas de nuestro organismo. Es esencial para la vida. Nosotros no podemos vivir sin sistema inmune. Cada ser en este planeta tiene un sistema inmune. Desde el insecto más inferior hasta los grandes, podríamos decir, animales que tenemos. Muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Para esta serie de funciones requiere de varias células que les ayudan o que ayudan a que se produzca una defensa directa. Lógicamente que hay células que hacen una defensa total, pero ya en la
en las células blancas agranulocíticas, eso tiene que ser directo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? Este sistema, cuando deja de podríamos decir, de existir o disminuir a lo mínimo, o cuando disminuye a lo mínimo, se produce el deceso o la muerte del paciente. Según dicen los libros, que no duramos ni 3 días sin sistema inmune, sin órganos inmunológicos. Muy bien. Entonces estamos, sistema inmune, enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Son dos cosas que tienen que haber para que se produzca una organización de todo este complejo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Los mecanismos de defensa que tenemos son múltiples. Y vamos viendo, hemos visto ya parte de la defensa que se produce y vamos a terminarlos, vamos a continuar hasta terminar. Mientras que podemos decir que lo más importante del sistema inmune es que para defender necesita un aprendizaje. Muy bien. Hay clases de inmunidad. Muy bien. Primero tendríamos mecanismos que nos dan una inmunidad innata o natural. Muy bien. Entonces, la inmunidad innata tiene varios factores que le ayudan a evitar la infección o el ingreso de organismos y la proliferación de estos desde que nacemos, desde el útero. Muy bien, hasta que nacemos y nos acompaña toda nuestra vida. Muy bien. En primer lugar, nosotros tenemos entre estos factores que se hacen parte de la inmunidad innata, tenemos los factores genéticos. La inmunidad es muy importante en el individuo cuando la esposa y el esposo o la pareja o el matrimonio son altamente inmunes, podríamos decir, tienen un sistema inmunológico bueno. Entonces, el hijo o los hijos también heredarán este tipo de sistema. Pero este factor genético se quiebra, se rompe cuando
el padre o la madre tiene algunas patologías. La patología que actualmente se ve más es la drogadicción. Los drogadictos dan hijos con una inmunología, con un sistema inmune muy, como les diría, muy débil, fácil de romper. Pero no así sucede con los atletas. Después el alcoholismo. Bueno, hay tantos factores que ustedes saben. Y también tenemos barreras naturales para evitar la invasión de antígenos. Ya hemos visto una barrera natural es la fagocitosis. Ya hemos visto que los fagocitos los hemos estudiado y no tenemos ningún problema. El sistema del complemento, ya les he explicado, el sistema de proteínas que podríamos decir aparecen o se activan en el choque antígeno-anticuerpo. La inflamación. Sabes muy bien que la inflamación del tejido es una especie de barrera para que no se disemine la infección. Pero hay que ver que puede haber una infección. Bueno, puede haber una inflamación sin infección, pero nunca hay una infección sin inflamación. Entonces, ahí entrarían ya los antígenos de diferentes tipos. Muy bien. Y lo que les dije más antes, una célula que se añade a la inmunidad innata o natural son los linfocitos K o natural killers, linfo K. Entonces son los que se ponen, digamos, como factor en esta parte de la inmunidad innata. Muy bien, todas esas cosas, hay otras cosas más. Por ejemplo, la piel, el sistema, o diré, el jugo gástrico. Después, sí, vendrían a ser sistemas o factores que también ayudan a evitar la proliferación o el ingreso de de gérmenes. Muy bien. Todo esto está bien. El cuerpo puede disminuir la patogenidad del microorganismo. Entonces ese microorganismo se vuelve, como les diría, inhábil de producir una enfermedad. Y puede tenerlo ahí por tiempo, hasta que el sistema inmune baje. Entonces, recién ese microorganismo podría empezar una invasión llamada enfermedad. Muy bien, entonces, en otras palabras, estoy diciendo que la inmunidad innata, cuando se rompe, cuando podríamos decir,
el microorganismo rompe, entra y se disemina, o trata de diseminarse, la inmunidad ya se vuelve adquirida. ¿Por qué se vuelve adquirida? ¿Por qué? Porque ya intervienen células del sistema inmune. De esta manera, adquiere una defensa un poco más grande. Entonces, esta defensa puede ser ya sea humoral o ya sea celular. Humoral por globulinas y celular por células T o linfo T. Muy bien. Entonces, aquí, cuando se rompe la inmunidad innata, se entra a lo patológico, a la enfermedad. Muy bien. Esta inmunidad adquirida, o podríamos decir, se puede dividir en dos. Que es una activa y otra pasiva. Muy bien. La inmunidad activa empecemos mejor por la pasiva. Puede controlarse o se puede ayudar a esta inmunidad pasiva o, como les diría, es una inmunidad donde el sistema inmunológico no trabaja. Está estático y todo su defensa viene ya sea de otra persona o de afuera. Me explico. Por ejemplo, tenemos a los factores perinatales. ¿Qué son los factores perinatales? Son los tipos de, podríamos decir, de defensa que da la madre al feto. Otra defensa que tenemos ahí vendría a ser la placenta, que evita que algunos microorganismos pasen al feto. Y podríamos decir que todas las globulinas y células T, antes de que nosotros nazcamos, ya se conoce. Desde el momento en que el feto empieza a tener sangre, se puede decir que empieza la inmunidad. Muy bien. Y otra son los sueros inmunes. Hay muchos sueros que tienen ya, podríamos decir, dentro de su composición, muchos globulinas, más que todo, que podríamos decir vienen a ser una
una especie de defensa externa para muchas enfermedades. El sistema inmune de la persona no está funcionando en este caso, solamente está recibiendo ayuda. No, podríamos decir, la ayuda es para que el sistema inmune de la persona no caiga, no se desmorone. Muy bien. Doy un ejemplo. La rabia es una patología viral. Cuando recién el individuo está expuesto, se puede utilizar el suero antirrábico. Y esa persona, como podríamos decir, esa persona tiene mucho, podríamos decir, mucho más defensa para contrarrestar este virus y puede salvar su vida. Así hay bastantes sueros para la hepatitis, hay sueros para la meningitis. Bueno, entonces la inmunología está viniendo de afuera, no la estamos haciendo nosotros. Eso es pasivo. Nuestro sistema inmunológico no hace nada, está pasivo. Y toda la defensa viene de afuera. Un ejemplo muy grande es la leche materna. La leche materna puede tener la inmunoglobulina A. Tiene varias proteínas que van defendiendo. Es por eso que la leche materna es la leche que podríamos decir que tiene que ser obligatoria para los niños porque reciben defensas. Muy bien. Y la otra es la inmunidad activa. La inmunidad activa es cuando ya el sistema activo del individuo tiene que trabajar, tiene que producir defensas. Por ejemplo, la inmunidad activa se produce cuando hay una enfermedad, eso es clavado. Y la inmunidad activa, ahora viene, viene en la vacunación. ¿Qué es vacunarse? ¿Qué se está haciendo al poner esa dosis de bacterias, virus atenuados? ¿Ya? Ahora último, se han debido hacer vacunar ustedes contra el COVID. ¿Y qué ha sido? Que les han recibido un pinchazo con una inyección de, no sé la composición de esta vacuna del COVID, pero han recibido, ¿qué? Podríamos decir, es una enfermedad local. Se produce una enfermedad local, pequeña. Entonces, el sistema inmune, igual sucede con todas las vacunas, tuberculosis, después parálisis infantil, etcétera, sarampión, todo. Es producir la enfermedad, pero localmente y en forma muy
podríamos decir, muy pequeña y con un nivel bajo de toxicidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema inmune actúa sobre cualquier anticuerpo que ingresa, o diré antígeno que ingresa en nuestro organismo. Y se produce una enfermedad local porque inmediatamente cercan a la vacuna, igual que en una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al hacer esto, nuestro sistema inmune ya está, podríamos decir, aleccionado, corregido, enseñado para atacar este tipo de microorganismos. Entonces es por eso la vacunación. Yo no sé, no he leído mucho, no he visto mucho mi tablet. No me gusta, por ejemplo, está yendo a una tercera vacunación de COVID. No sé por qué. En realidad debería ser una sola vacunación. Y basta una vacuna para estimular que nuestro sistema inmune pueda reaccionar. Pero no, aquí es 1, 2, 3. Lógicamente que en la primera dosis nuestro organismo no reacciona como debería ser o en el nivel que debería ser. Es por eso que algunas vacunas se les da o nos dan refuerzos. Nosotros hemos recibido la primera dosis de COVID, después, al poco tiempo, el refuerzo. Y con eso debería ser bastante. Pero ahora vienen con un tercera vacuna que no entiendo. ¿Para qué? No entiendo. A ver. Y yo creo que va a haber problemas, no sé. Muchos han tenido problemas para la primera dosis. Otros han tenido problemas para una segunda dosis. En Estados Unidos creo que ha sido una sola la vacuna. No sabemos. Los chinos han hecho un tipo de vacuna. Los rusos han hecho otro tipo de vacuna. No entiendo. Esto parece que tiene muchos contras. Muy bien, entonces esa es la inmunidad. Ahora, lógicamente, la adquirida es humoral y celular, linfocitos T, inmunoglobulinas, que esa es la que vamos a ir viendo. Las vacunaciones, además, quieren que... Creo que ya tenemos un poco de tiempo, ¿no? Muy bien. Quiero hablar con el alumno Suárez, por favor. Aquí estoy, doctor, presente. ¿Por qué? Porque no adelante, doctor, estoy aquí. ¿No? Entonces, si existiera un tribunal... Hola, doctor. No sé si me escucha. ¿No? Le escucho con una... La realidad en la que se encuentra. Sí, me voy a salir. Ahí está en un taller. Sí, en un taller de tesis estoy. Ya. Ahorita me salgo. El miércoles No, voy a hablar con usted. Doctor, ya me estoy saliendo. Ya.
Ahora sí. Adelante, doctor. Muy bien. Yo he estado pensando un poquito en su examen, Suárez, como usted tiene más problemas de trabajo, pero hay una cosa. Si le tomo de 2 unidades, usted estaría en ventaja con el resto de sus compañeros. ¿Por qué? Porque ellos han dado de 2 y ahora van a dar de 2. Usted de 2 vendría a tener 2 notas. Muy bien, entonces he decidido hacerle 4 preguntas y eso vaya leyendo un poco desde el principio. Una pregunta va a ser de la primera unidad, o sea, nervioso, la segunda de endocrino, la tercera de cardiovascular y la cuarta de lo que estamos llevando. Vaya repasando las anteriores unidades. Le estoy diciendo esto con tiempo. Entonces, poco a poco vaya revisando y estudiando esto. ¿Listo? Está bien, doctor. No hay ningún problema, doctorcito. Muy bien. Okay. ¿Ya? Bueno, entonces con esto vamos a dar terminado nuestra